productiva y materias primas, y el resto en la parte jurídica y medicina. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma universidad, o por lo menos los miembros que gobiernan a la misma universidad, están planteando simplemente que sigamos la misma línea anterior. O sea, sacar materias primas, exportarlas y que retorne directamente la materia prima acá en forma de dinero, nada más. Pero no están planteando desarrollo integral. Eso es lo que significa. Entonces, como no hay esa visión integral, ¿por qué? Porque todo se maneja a un nivel de línea de poder, eso yo estoy hablando de manera personal, ¿no? Entonces, no permite, si se puede decir, plantear desarrollo, es cierto, con desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, pero a su vez también preguntarse o interrogarse de qué forma se puede generar el desarrollo de manera integral. No está planteando eso. Entonces, la universidad está quedando a ese nivel y gran parte de las diferentes instituciones plantean simplemente desde ese punto de vista. Veamos, por ejemplo, prefectura, ¿no? La prefectura, perdón, gobernación. La gobernación, si revisan, por ejemplo, su plan de desarrollo departamental, tiene la misma visión. No existe una visión integrativa, sino una visión centrada exclusivamente en materia prima. No hay ese proceso integral. ¿Esto a qué se debe? Estas estructuras de poder que determinan esa forma de actuar. Entonces, no hay ese proceso reflexivo o integral que pueda permitir. Si seguimos bajo esa línea o bajo esa lógica, obviamente entonces que al médico se le va a pedir su formación técnica especializada, pero no se le va a dar los insumos para mejorar las condiciones previas de vida, ¿no? Entonces eso tiene que cambiar, eso tiene que mejorarse o fortalecerse básicamente desde ese punto de vista. En cuanto a los métodos, en cuanto a la metodología, ¿no? Quizás el hecho mismo de vivir de manera continua con la gente, ¿no? Es uno de los factores muy positivos, en este caso para los profesionales, ¿no? Que ya empiezan a trabajar, en este caso profesores, por ejemplo, médicos, abogados, etcétera, etcétera, que interactúan constantemente con la gente. El problema es que hay mucho prejuicio cultural y ese prejuicio cultural es precisamente porque no se les ha formado precisamente para poder usar el prejuicio cultural más bien como elemento de análisis o como elemento de reflexión, ¿no? Entonces ese es un factor que hay que tomar en cuenta y hay que desarrollarlo prácticamente. Y en este sentido, unir la ciencia, si se puede decir, dura, si se puede, o la ciencia formal con la ciencia práctica o empírica y plantear a partir de esto una propuesta integral, debe ser, pienso, seguramente uno de los factores determinantes a considerar. Que esto se puede aplicar por parte de la universidad en sus pensums académicos, ¿no? Eso es una posición que la universidad, vamos a ver si toma o si no toma. Pero también, por otro lado, puede significar que en el nivel operativo se pueda plantear estas estrategias, ¿no? Haciendo un trabajo más mancomunado entre, por ejemplo, médico, profesor, por ejemplo, y técnico de la alcaldía, y a partir de esto se permita funcionar de mejor manera. ¿Qué significa eso? Plantear propuestas o alternativas operativas a nivel de municipios, a nivel de gobernación. Pienso que tal vez serían algunas de las formas en las que se podría aplicar de manera más efectiva procesos investigativos, porque lamentablemente hasta ahora, ¿no? Por lo menos en las leyes que yo he podido ver, no es una prioridad la investigación, ni en municipios ni en gobernaciones, no es prioridad. Prioridad es gasto público, pero no se toma en cuenta investigación como inversión. Es lo que yo podría decir. Las visiones que ellos tienen, vamos a pasar a las preguntas, a la fase de preguntas. Por favor, el público presente tiene la palabra. Existir como un aporte en la formación de los recursos humanos y tener aquella visión integral, ¿no? En ese sentido, ¿cómo podría cómo se podría plantear esa integralidad entre, digamos, salud y las ciencias sociales? ¿Cómo? A ver, yo tengo dos visiones, ¿no? Lo que pensaba era, esta mañana con la gente que estaba compartiendo, y insistí un poco en no olvidar tan fácilmente las disciplinas, ¿no? Por un lado eso, ¿no? Por otro lado creo que también dije, y ahora lo puedo ratificar, que
Y eso tiene que ver, yo creo, con romper, si bien estaba diciendo que había que de alguna forma no deshacer fácilmente las disciplinas, también implica un poco romper con esas disciplinas, como ha sugerido, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que, y eso esta mañana discutimos un poco, yo expliqué eso, nuestra práctica, científica o no científica, en realidad es esencialmente multidimensional. Nuestra acción, nuestro quehacer cotidiano es esencialmente, fundamentalmente multidimensional. La práctica, digamos, cuando alguien está enfermo, intervienen diferentes elementos donde requiere, obviamente, en las culturas tradicionales, llamadas tradicionales, pues los curanderos, pero también el entorno familiar. Entonces, yo creo que lo que dije esta mañana, les repito, ¿no? Hay que asumir primero que nuestra condición humana es multidimensional, fundamentalmente, por esencia es multidimensional. Es lo que somos multidimensionales. Entonces, el hecho de que nuestra sociedad, con el desarrollo de los dos siglos de la sociedad occidental que tenemos, más o menos, nos han traído las disciplinas, efectivamente, como que hay especialistas que intervienen, ¿no? Es histórica, ¿no? Es decir, es un producto histórico, pero a la base somos multidimensionales, ¿no? Entonces yo creo que hay que asumirlo. Entonces, para responder a su pregunta, ¿cómo tendríamos que encararlo, ¿no? Encararlo un poco con dos cosas. Uno, que reconozcamos que las prácticas cotidianas son parte del conocimiento, que resuelven también problemas de ese tipo, de enfermedades o de otro tipo de problemas. Así como el conocimiento científico de los médicos y de otros científicos tienen que bajar de su pedestal, digamos, tienen que bajar. Entonces, ese encuentro, por un lado, el reconocimiento de las prácticas cotidianas que antes siempre eran de la solución de estos problemas, que poco a poco fueron condenados como que esos no son, ¿no? Porque son, ¿no?, de no especialistas, porque hay que delegar esto a los especialistas. Esta historia ha pasado. Y por otro lado, pues claro, los médicos y los científicos han tomado el pedestal, ¿no?, el cargo, ¿no?, como que ahora efectivamente recurrimos a los especialistas, y eso es un poco. Y eso disciplinariamente se ha establecido, y desafortunadamente también socialmente nos hemos puesto en la cabeza que sí somos diferentes, ¿no? Es decir, el paciente o el ciudadano común ve al médico, al doctor, ¿no? Ustedes llaman doctores, señores doctores, pero que en realidad es una representación social que les damos, ¿no? Les reconocemos, les legitimamos, y a veces ustedes también se los asumen, ¿no?, por el mal o por el bien, y pueden abusar de esa representación que les damos a ustedes como médicos, ¿no? No sé, me estoy imaginando. Yo me acuerdo en Cororo, cuando hacíamos nuestra investigación, la posta sanitaria, ¿no? La posta sanitaria, hicimos una especie de etnografía de posta sanitaria. ¿Qué nos iba a la posta sanitaria? ¿Qué decía la enfermera? ¿De qué se ocupaba la enfermera cuando no había pacientes, ¿no? Es pues fascinante a la vez la proximidad y la distancia que hay entre este profesional, que es la enfermera, y más todavía con el médico, pues, ¿no? La enfermera es mucho más un eslabón socialmente, profesionalmente ocupa un eslabón más abajo, ¿no? Y la relación con la gente es distinta. Entonces, digo yo, si ustedes se dan cuenta, hay una construcción social del propio conocimiento científico, que los científicos, los profesionales que se lo han asumido, y hay que reconocerlos, ¿no? Pero a veces efectivamente se han creado demasiadas distancias, y a veces también hay demasiados usos, digamos, un tanto fuertes, por no decir abusivos, también de nuestro propio oficio en esta relación, ¿no?, entre el paciente y los propios médicos. Entonces hay que romper esos paradigmas, creo, de ser profesionales reconocidos por un lado y por el otro no. Entonces, yo creo que no hay magias para resolver
tampoco hay normas. Si el gobierno saca una norma que los médicos, digamos, van a entrar de esta forma, van a saludar de esta forma, darle la mano, ¿no? Abrazarle, no, por ahí no va a funcionar, ¿no? Va a funcionar, sí, el Estado puede hacer ciertos parámetros, pero la vida cotidiana es un poco que nosotros tenemos que hacer una especie de autocrítica. ¿Por qué hemos llegado a esas distancias? ¿No? Y hacer que nuestra práctica en realidad requiere la intervención de muchos profesionales, de muchos actores, ¿no? Si uno reconoce estos niveles, yo creo que se puede ganar ya, digamos, un gran campo, un espacio de convivencia, ¿no? Que creo que está reclamándose. El vivir bien es eso, pues, ¿no? Convivir, o sea, deshacernos un poco de las fronteras del conocimiento científico que ha entrado, ¿no? Termino simplemente con un ejemplo, porque esto es una cosa bien seria, ¿no? La representación social que nos ponemos en la sociedad frente al conocimiento, al saber científico, eso es, ¿no? Yo me acuerdo, no aquí en Bolivia, pero en México es lo mismo, la brecha que hay. Cuando yo pregunté a los padres de familia en una investigación ¿qué aspiran para su hijo a futuro? Eran padres de familia popular, ¿no? La respuesta no era lo que me esperaba. La respuesta que me esperaba era, como en Bolivia un poco aspiramos a ser abogados universitarios, yo esperaba una respuesta que mi hijo va a ir a la universidad, yo espero que mi hijo sea un profesional universitario, eso esperaba yo. Pero la respuesta de muchos padres de familia de este pueblo popular, del medio trabajador, hijos de inmigrantes, divorciados, con crisis social, ¿no? Estoy hablando de los años 80, y la respuesta era, mi hijo, ¿sabe qué? No va a ir a la universidad. Y le pregunté, ¿por qué? Y no es para nosotros. Era la respuesta. Es contundente, es decir, lo que le está... A tal punto una sociedad se pone a la cabeza que no puede ya acceder a ciertos tipos de conocimiento, nos hemos fragmentado, ¿no? Los médicos se reproducen entre los médicos, ¿no? Los abogados se reproducen entre los abogados y el pueblo se reproduce entre ellos de alguna forma. Las brechas que se han establecido. En Bolivia más bien esas brechas se pueden todavía romper, es la ventaja, porque hay mucha gente del pueblo no quiere ir a la universidad, todos, excesivamente tal vez, pero hay mucha dinámica en ese sentido. Hay sociedades como esta europea o la alemana, tiene unas buenas cosas, la alemana, pero igual tiene problemas con la formación dual. Desde 13 años a un sector de la población forman para técnicos, que ganan bien, por cierto, pero que no pueden en su futuro acceder y hacer, digamos, este grupo culto, digamos, ¿no? De los intelectuales que dirigen el país, ¿no? Sí, pero simplemente como estrato social de base, digamos. Esa es una relación, una percepción del conocimiento, por un lado, pero como ustedes ven, es socialmente pues dividido, ¿no? Tenemos que romper eso. En esta parte de Asia, no recuerdo muy bien el momento del líder, pero resulta precisamente que tenía que implementarse nuevos cultivos de arroz, ¿no? En este país. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se introdujo la semilla de maíz, la semilla de arroz, pero esta semilla prácticamente no fue aceptada por los campesinos. ¿A qué se debió? ¿No? Se preguntaba el presidente junto a su gente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Mandan a equipos interdisciplinarios de estudiantes universitarios, ¿no? Había un médico, había un agrónomo, ¿no? Estaba ahí un abogado, etcétera, etcétera, ¿no? Y los mandan en su último año y los mandan a trabajar con la gente, ¿no? Están todo un año con la gente y entonces estos jóvenes empiezan a ejercer, si se puede decir, una influencia en el lugar, ¿no? Entonces ellos también empiezan a ver precisamente los conflictos o los problemas que se estaban generando en la misma sociedad como tal, ¿no? Entonces, esta influencia de estos grupos
multiprofesionales que se generaron, ¿no? Permitieron, si se puede decir, que se implante por un lado el trabajo con el arroz, ¿no? Pero también permitió, se puede decir, en cierto sentido, mejorar las condiciones de la gente y además fortaleció, si se puede decir, el conocimiento de los mismos profesionales, de los que iban a ser profesionales, ¿no? Lamentablemente el experimento no duró mucho porque entró una dictadura militar que, bueno, eliminó todo el proceso. ¿Cuál es la situación? La situación precisamente es de que puede que nosotros estemos muy centrados o muy cerrados en nuestra formación, ¿no? Básicamente, entonces, cuando nosotros estamos cerrados en esa formación, ¿no? Entonces no vemos los otros factores o estas otras realidades que mencionaba precisamente el doctor Yacu. Ahora, eso es muy difícil hacerlo, si se puede decir, si no hay incentivos. ¿No? Si no hay incentivos es prácticamente imposible, ¿no? ¿Quién de buena gana, como ya les decía, ¿no? se va a matar buscando información, etcétera, etcétera, ¿no? Para que después saque un documento y ese documento ni siquiera se publique, por ejemplo, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Tal vez alguien que tiene mucho apasionamiento, ¿no? Pero más de eso no. Entonces, puede crearse, si se puede decir, ciertas formas para motivar la investigación, ¿no? En este caso, qué sé yo, algún tipo de reconocimientos. Lo que hacen generalmente, ¿no? En el caso de la ciencia social, la revista americana de antropología, por ejemplo, muy conocida a nivel mundial, en la cual prácticamente mucha gente la lleva, ¿no? O genera esta información, ¿no? Entonces, ¿por qué no crear una revista científica que explique o que muestre esto y que sea a nivel internacional, por ejemplo, ¿no? Entonces eso va a motivar también a mucha gente a tener ese otro plus, el plus que no simplemente es ganar el dinero o tener un nivel especializado, sino también ¿no? Ser reconocido como alguien que escribe prácticamente, ¿no? Yo pienso que podría ser por. Y bueno, yo reclamo desde el otro punto de vista también, ¿no? Que si bien es cierto, la universidad ahora tiene recursos, ¿no? para investigación, ¿no? Lamentablemente lo están haciendo también de manera muy segmentada la universidad, ¿no? No está generando, si se puede decir, procesos integrados de investigación, son muy concretos, específicos, ¿no? Y a veces lamentablemente incluso hasta muy cerrado. Como ahora el director de investigación es agrónomo, entonces gran parte de los recursos lo está metiendo a agronomía, por ejemplo, y no está generando otras opciones, ¿no? Entonces, eso es malo en cierto sentido. Y por eso yo decía, otra de las formas podría ser precisamente cambiar el rol del Estado, ¿no? En este caso, cambiar el rol del Estado, que el Estado genere, o el Estado a partir tal vez de los municipios, que pueda generar precisamente investigación o investigaciones concretas. Yo veía con mucha alerta, si se puede decir, que en algunos de los trabajos, por ejemplo, me decían, se han creado las letrinas ecológicas, pero las letrinas son usadas para guardar las cosas nada más, ¿no? ¿Y por qué? Porque existe un tabú acerca del uso de las excretas, por ejemplo. No tiene que estar cerca no tiene que estar cerca de la vivienda, por ejemplo, ni tampoco tiene que estar cerca de los campos de cultivo. Entonces, miren, hay una lógica incluso del uso o de la higiene prácticamente que no se ha explicado, que no se ha hablado. Entonces, toda esa experiencia, miren cómo se va perdiendo, precisamente porque no existen medios para poder publicar o medios para poder mostrar estas cosas, ¿no? Y esos son productos de la experiencia. Entonces, que se pierda toda esa información, ¿no? Y que ese profesional que ha sido capacitado, que ha vivido esa experiencia, después se vaya, ¿no? Entonces no permite que haya mayores elementos para conseguir una verdadera transformación de la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista yo pienso que es muy importante ¿no? generar estas formas de motivar la investigación por el trabajo. Bueno, en realidad hay que ver las leyes, ¿no? El tema es básicamente, ¿no? Claro, sí, precisamente. Tiene que existir, si se puede decir, dentro de la normativa. Bueno, eso es un abogado, yo creo que sabe mejor que yo, ¿no? Un municipalista sobre todo, ¿no? Tendría que ver, hay por ejemplo las partidas de consultorías, por ejemplo, ¿no? O hay las partidas de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de esas partidas se podría considerar posiblemente, ¿no? Investigación para el desarrollo social, por ejemplo, ¿no? O para el desarrollo integral. En este caso, ¿qué quiere decir? Investigaciones específicamente que busquen mejorar la calidad de vida. Entonces, eso puede motivar, ¿no? Para que se junte un equipo profesional y ese equipo precisamente pueda presentar o pueda generar esa información, ¿no?
información que a la vez pueda plantear propuestas alternativas como algunos de los proyectos planteados, ¿no? Entonces esa puede ser una de las formas. Pero, como os digo, un municipalista tal vez no podría darnos más luces precisamente para la forma en la cual se puede generar esto. ¿Alguna pregunta más? También hay que ver, digamos, investigación, ¿no? Hay investigación e investigación. A veces pensamos que investigación solamente investigación que implica un trabajo de campo largo o no. Yo creo que hay que utilizar también otros tipos de investigaciones y eso lo pueden hacer los alcaldes, ¿sí? La práctica debe ser bastante común y normal para los que planifican los políticos. Líneas de base, diagnósticos, evaluaciones, sistematizaciones, son tipos de investigación bien prácticos, ¿no? ¿Cómo usted va a diseñar una política pública y que va a querer evaluar en salud, en cualquier área, si no tiene una línea de base? Y una línea de base, para eso, sí, pues los alcaldes deben dar. No estamos hablando de una investigación fundamental, nada de eso.